Buenas tardes, doctor y compañeros. El día de hoy voy a hacer la presentación de el tema de situación jurídica de la trata de peruanos en el mundo. A manera de preámbulo, perdón. A manera de preámbulo, voy a iniciar dando un alcance acerca de lo que significa el delito de trata de personas en nuestro país. Este se encuentra tipificado en nuestro Código Penal en el artículo 153 de trata de personas. Este delito también es conocido como trata de blancas en múltiples países y es un problema de efecto mundial, en donde hombres, mujeres y niños son atraídos y cautivos para ser puestos en situaciones de explotación de toda índole, desde trabajos domésticos, trabajos forzosos, siendo incluso víctimas de las explotaciones más conocidas como explotación sexual, mendicidad infantil y el tráfico de órganos. Ahora, la afectación luego de ser una víctima de trata de personas no solo se ve reflejado en el proyecto de vida y el desarrollo posterior o la necesidad o deseo de realización de las personas en común, sino que el daño resulta a largo plazo permanente. De forma lamentable, es uno de los delitos con mayor impunidad existentes por las diversas modalidades que tienen para proceder y el modus operandi que emplean para captar a las víctimas, haciendo más difícil o casi imperceptible la intención de los actores, siendo que puede verse reflejado en una entrevista común de alguna oferta laboral, en la venta asistida de cualquier producto cotidiano, teniendo en cuenta que los medios son imperceptibles y es por esta misma razón que cualquier situación o contexto supone un peligro para este tipo, cuando hablamos de este tipo de delitos. Puede ir incluso desde una reunión recreativa pública hasta la sola relación que se mantiene con un miembro muy cercano de nuestra familia, que se supone, o bueno, no supone ponernos en ningún tipo de riesgo, ¿no? Y es por esta misma razón de que este delito es tan imperceptible, de que no existen muchos mecanismos que ayuden o eviten la comisión de este delito y por lo tanto las víctimas siguen en aumento. Se ha entendido a este delito, por todo lo anterior mencionado, como un delito complejo respecto de los factores, de sus modalidades de ejecución y de las consecuencias que tiene. En virtud de que muchas veces cuando va a iniciar la primera etapa, que es la captación de este delito, puede haber una confusión, una mala interpretación de acuerdo al fin lícito que inicialmente profesa. Puede ser confundido con un fin lícito cuando obviamente tratándose de un delito, el fin es ilícito el que persigue. Ahora, esto se da porque usualmente este fenómeno se inicia, como dije, con el contacto con la víctima por medio de engaño, de coacción, de fraude, hasta desenlazar en el uso de la fuerza, la amenaza o cualquier situación que sugestione a la víctima y la mantenga vulnerable. Y bueno, por supuesto, en estas situaciones no se comprende acerca del concepto de consentimiento y le es imposible tomar decisiones a las víctimas encontrándose en esta situación de vulnerabilidad, lo que constituye un verdadero reto tanto para el Estado como para los interesados al momento de medir la magnitud de la finalidad en cada una de las etapas de este delito. Ahora bien, cuando hablamos del delito de trata de personas en el Perú y la cifra de víctimas peruanas de trata de personas que representan parte de las cifras de víctimas en el mundo, son dos situaciones que si bien suponen diferencias, son tristemente correlativas entre sí. Según supone el Ministerio Público en el Perú, por los registros que se han realizado en el año 2021, el 83% de las víctimas registradas bajo el delito de trata de personas son mujeres y el 25% son niños menores de edad, traduciéndose a una cifra total de 2.611 personas, peruanos y peruanas, que son víctimas de este delito. Y a pesar de esta alarmante cifra y porcentaje,
tan solo hubieron 72 sentencias condenatorias y 23 absolutorias el mismo año 2021. Teniendo en cuenta que esta cifra solamente se trata de las víctimas que logran escapar o evitar ser presa de los atrayentes y que aún así, estando en ese estado, no consiguen justicia. Ahora, en el año 2023, bajo la dirección de CHS Alternativo y la Defensoría del Pueblo, se renovó la alianza estratégica que elabora actividades orientadas a la implementación de políticas de Estado en el convenio marco de cooperación interinstitucional para la coordinación de iniciativas estratégicas que puedan hacer frente a las nuevas modalidades de este delito en el Perú. De esta misma manera, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, trabajando conjuntamente con la Superintendencia Nacional de Migraciones y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, presentaron una sola campaña llamada El Perú Unido contra la Trata de Personas, persiguiendo la finalidad de brindar información a la población peruana acerca de los mecanismos que posee el Estado para controvertir este delito. Luego de realizarse o ejercerse este programa, se identificaron diferentes ciudades dentro del Perú, en donde, eran zonas con mayor incidencia y con mayores casos de trata de personas. Estas ciudades fueron Cusco, Arequipa, Piura, Iquitos, Puno y la capital, que es Lima. Y así también fueron identificados muchos casos de mujeres peruanas cautivas en países del extranjero, en países como España, Italia, Estados Unidos y Japón. Ahora, la organización Capital Humano y Social Alternativo, que es la que aparece en pantalla de CHS Alternativo, es una ONG con más de 15 años de trayectoria en el país, y es una ONG que se encarga de promover la protección de los derechos humanos y los derechos fundamentales, y además está orientado a la protección de los niños y adolescentes peruanos de delitos precisamente como estos de trata de personas y de explotación y trabajo infantil. Teniendo en cuenta que esta organización se dedica precisamente a recabar información para la valoración de los diferentes casos de trata de personas y otros similares a consecuencia, es importante tener en cuenta lo referido por su director ejecutivo, el señor Ricardo Valdés, que declara al respecto de este delito que en el Perú no existe un registro de víctimas de trata de personas, así como tampoco existe ningún canal que contenga estadísticas para revisar y registrar las modalidades de este delito y el impacto en las distintas víctimas. Aún teniendo en cuenta que existen denuncias, estas fueron solamente por un número de 535, las registradas. Obviamente no es esta cifra congruente con el número de víctimas que el Ministerio Público dio a conocer previamente, lo que supone que esta cifra es una cifra superficial y no es una cifra real acerca de la situación de víctimas que tenemos en este país y de nuestros compatriotas en países extranjeros. Ahora, respecto de esta misma organización, Mercedes Arce, siendo la directora de programas y proyectos de la organización, refiere acerca de las víctimas de trata de personas que estas no son protegidas de ninguna manera por el Estado. Es decir, no existen mecanismos que tengan un enfoque centrado en las víctimas una vez que estas son rescatadas o logran ser recuperadas de las fauces de los criminales tratantes. Estas solamente son puestas en casas albergues o en instituciones que se encargan de acogerlas por un tiempo determinado. Y además, estos lugares, mientras acogen a estas víctimas de este delito de trata de personas, no tienen programas de recuperación, ni tratamiento, ni de reinserción para las víctimas. Simplemente funcionan como albergues o instituciones para albergar a este tipo de personas. Ahora, la situación empeora aún más cuando se trata de víctimas que son mayores de edad, porque en algún punto son retiradas de estas instituciones o estos albergues y como supone el resultado termina siendo negativo y es el hecho de que estas víctimas vuelven
a pertenecer a estos círculos de donde inicialmente habían salido y de donde habían terminado siendo víctimas, para volver a ser captadas por los mismos tratantes. Bueno, esto nos puede dar una perspectiva bastante amplia acerca de la situación jurídica tan complicada de las víctimas, estas que se encuentran básicamente desprotegidas por el Estado peruano, y, y que a estas alturas, con estas cifras tan elevadas de víctimas que posee el país, dentro de casos tanto encontrados en Perú, en territorio peruano, como los casos encontrados en el extranjero, no se ha elaborado ningún programa con enfoque de tratamiento, recuperación y sobre todo la reinserción de las víctimas, sino que estas son prácticamente obligadas a permanecer vulnerables de ser víctimas nuevamente. En el Perú, si bien es cierto, cada año en atención al impacto que consigna cada delito cometido y, bueno, la concurrencia delincuencial que tenemos en este país, se ejecutan programas que concientizan a la población peruana respecto de, bueno, de las consecuencias de los delitos y ponen en conocimiento de que siempre como ciudadanos podemos acudir a la justicia como instancia de primera opción para evitar ser parte de las cifras de víctimas. Sin embargo, no existen programas que ejecuten planes de acción en contra, no solo de manera previa para evitar que se cometa el delito o que se llegue a consumar, sino de manera posterior, que es igualmente importante para generar un cambio significativo en el impacto de este delito en la población peruana. Hablando ahora de manera específica de la trata de personas. Bien, en el año 2021 se reunieron los cónsules peruanos de 73 países en un evento en donde se dieron a conocer diferentes casos de trata de personas en cada país, con la intención de mantener informado a cada cónsul de acuerdo a la actividad que iba a realizar en su país, acerca de que este delito representa una gran cifra de la población peruana y que es una problemática que supone atención inmediata. La situación de desprotección de la víctima en este tipo de delitos es notable. No solo es irresponsable por parte del Estado, sino que inconsistente con los alcances que éste se supone persigue respecto de la protección de sus ciudadanos y los derechos que poseen. Corresponde incluso llamarlo inconstitucional respecto del artículo 2 de la Constitución del Perú sobre el derecho a la vida, la identidad, su integridad moral, física, psíquica y el libre desarrollo y bienestar. Derecho que, por supuesto, respecto de este delito se ve completamente vulnerado. Y en lo que respecta a la falta de organismos estructurados que no solo estudien de manera estratégica el delito y a sus víctimas, y así intervengan en la práctica de este, sino que aun cuando en muchas ocasiones sea inevitable la comisión de este delito por los criminales, el Estado pueda ofrecer posteriormente la justicia que realmente puede brindar. Para tener una referencia clara acerca del estado jurídico de las víctimas, es prudente tomar en cuenta lo establecido por el último informe mundial elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la 1DC, donde refieren que la mayoría de víctimas se autorrescatan e intentan no hablar al respecto y así evitar represalias. Sin embargo, son el 41% de ellas quienes escapan y deciden de forma voluntaria interponer denuncia, así como el 28% que son identificadas por las propias autoridades y un 11% que son identificadas por los propios ciudadanos en alguna situación de explotación en la que son captadas. Estas cifras no hacen más que agravar esta situación, porque debe tomarse en cuenta que dentro de estas no están consignadas aquellas víctimas que hasta la fecha no han sido identificadas o aquellas que, bueno, por el pavor que tienen de escapar y ser descubiertas por sus explotadores, se mantienen aún cautivas. Como mencioné hace un momento, la cifra que dio el Ministerio Público y las cifras que se tienen acerca de las denuncias interpuestas por las víctimas solamente es una cifra superficial, no es una cifra real acerca de la situación real que vivimos en este país y los casos que hay en el extranjero.
Bien, es importante recalcar, además, que en muchas situaciones, al tratarse de víctimas peruanas identificadas en otros países, estas son criminalizadas por los estados al contar con la única prueba flagrante de la actividad que realizan bajo la explotación direccionada por quienes son sus tratantes y sus explotadores, en razón de no haber precisamente un organismo que en sus programas de acción ejecuten planes con enfoque hacia la víctima. Para la conclusión de este punto respecto de la situación jurídica de las víctimas, eh, del delito de trata de personas, la situación jurídica de estas víctimas es una situación abstracta, puesto que la persona como víctima y sus derechos están regidos y tutelados por la ley. Sin embargo, aún dentro de su estado como víctima, no sufre un cambio en su situación jurídica como tal, teniendo en cuenta que la ley peruana no brinda una protección a sus víctimas y que estas no son puestas bajo ningún tipo de custodia del Estado al identificarse como tal, como víctimas. Por lo tanto, la relación de las ciudadanas peruanas una vez que son identificadas como tal, víctimas del delito, y el Estado, respecto de sus obligaciones y derechos, es más bien una situación de desventaja y eh, una relación de inconsistencia. Ahora bien, para un preámbulo acerca de la jurisprudencia traída a este tema, debemos iniciar estableciendo que de los elementos que derivan del delito de trata de personas, uno de los elementos más importantes es la explotación de sus víctimas en las diferentes formas que ya fueron mencionadas: la explotación laboral, la explotación sexual, venta de órganos, mendicidad infantil, explotación infantil, en donde se coacciona a mujeres, niños y adolescentes a realizar todo tipo de actividades. Si bien no es determinante para configurarse el delito, es uno de los elementos más importantes y que sirve de identificador. Dicho esto, existe una línea delgada entre lo que significa para el derecho a la explotación laboral y la explotación de las víctimas de trata de personas, cuando se trata de casos en concreto en donde encontramos ambos tipos, es decir, en un solo caso, tanto explotación laboral como encontramos casos, en el mismo caso, a una persona que es víctima de la trata de personas y que está siendo explotada. Es complicado calificar el delito cuando uno de los elementos principales es identificado de manera errónea o se transgiversa su intención en una investigación. Ahora, para esto se trajo al caso la jurisprudencia del recurso de nulidad, es número 75/2010 de Madre de Dios, en donde justamente versa este caso sobre la nulidad de una sentencia de vista, en donde se brinda sentencia a un imputado por este delito de trata de personas. Este era un señor que tenía un local de venta de alcohol y de damas de compañía, en donde se encontraban tres víctimas que eran menores de edad y que eran cusqueñas y se encontraban en Madre de Dios. Eh, esta sentencia de vista fue desestimada, no solamente por no haberse motivado de forma suficiente la sentencia, sino por falta de pruebas, siendo que en la apelación el actor refiere que su conducta al mantener a menores de edad trabajando en un local de venta de bebidas alcohólicas no refiere a configurarse como un delito de trata de personas y que existen otros supuestos que se suponen debe cumplirse para poder imputarse recién ese delito. Añadiendo que las menores agraviadas, que eran cusqueñas, como ya mencioné, habían brindado consentimiento, o sea que trabajaban en su local por propia voluntad y que por propia voluntad también eran trabajadoras sexuales, eran damas de compañía. Lo que, por supuesto, de una forma lógica, refiere una explotación sexual a estas menores de edad por parte del tratante, siendo que no solamente son menores de edad, sino que eh, habían sido cautivas por él y el actor no lo reconocía. El abogado
el abogado de este imputado en sus alegatos refiere a su favor que hay ausencia de explotación por la sola voluntad de las menores de edad de trabajar de manera voluntaria, ¿no? Situación incongruente toda vez que las agraviadas, como ya mencioné, y valga la redundancia, eran menores de edad y el consentimiento basado en este concepto no existe, por lo que el hecho de que las víctimas hayan trabajado de manera voluntaria como damas de compañía supuso un fundamento suficiente para no configurarse el delito, y esto a falta de prueba que indicara de forma concreta los elementos como la captación, la retención, la privación de libertad, situación de vulnerabilidad y todos estos elementos que están contenidos en el artículo penal que subsume la trata de personas y que se supone deben ser cumplidas para imputarse este delito. Ahora, para las propuestas de solución, he consignado 6. La primera es reconocerse la situación jurídica de una víctima en relación con las obligaciones de protección de sus derechos que brindan los poderes del Estado, para ser reconocida como tal y pueda establecerse en una relación de resguardo con garantías de la protección de sus derechos fundamentales, humanos y constitucionales. Así también la creación de albergues e instituciones que de forma exclusiva ejecuten programas de tratamiento, recuperación y reinserción, teniendo en cuenta que aún con la existencia de organizaciones, convenios nacionales e internacionales y programas, no se ha establecido un espacio seguro que brinde protección a las víctimas y que evite que su desprotección sea una situación reiterativa, tanto en territorio peruano como en extranjero. Que se realicen estudios de los perfiles psicológicos de las víctimas. Esto no solo sería beneficioso para el tratamiento de las víctimas, sino que en su intervención pueden encontrarse diferentes patrones de lo que las mafias de trata de personas buscan en ellas, y así podrían empezar a esquematizarse perfiles de estos delincuentes y los grupos criminales para alertar a la población de una manera más específica y orientada. Con esto podría evitarse repetir conductas o evitar situaciones que pongan en peligro la vida e integridad de las ciudadanas. Asimismo, que los órganos del Estado, como los organismos mencionados previamente, el CHS alternativo, Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer, en el ejercicio de su iniciativa legislativa, emitan decretos legislativos para la protección y garantía de vida de las víctimas de trata de personas y los delitos que de este delito deriven, teniendo en cuenta que al brindar resguardo a este porcentaje de la población podría generarse un cambio en conjunto con las propuestas previas, no solo poniendo a salvo a las víctimas, sino que trabajando junto a ellas para disminuir el impacto del delito en su defecto erradicarlo. Asimismo, que el Estado peruano pueda generar tratados para erradicar el delito de trata de personas con los países que han identificado casos peruanos en su territorio, teniendo en cuenta que al existir estos casos no suponen ser los únicos y que las naciones pacten entre ellas regulaciones al respecto, considerando que se trata de un delito tan complejo y con mayor concurrencia entre países extranjeros por el factor de territorio. Se generaría así un enfoque con especial atención a las situaciones de explotación que deriva del delito respecto de los inmigrantes en cada uno de los países, y a largo plazo supondría una disminución del porcentaje de víctimas al respecto, no solo del delito principal como la trata de personas, sino de todos aquellos que deriven de él de igual manera. Y el último sería que se fortalezcan los mecanismos que ya se encuentran propuestos por los organismos para la desarticulación de las mafias de trata de personas, permitiendo que la intervención sea oportuna para prevenir, perseguir y sancionar a los actores en los casos identificados de este delito y así orientar la actuación consecuente de los operadores de justicia de una forma más efectiva. Eso sería todo. Muchas gracias.